bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. ¿Qué significa ser testigo? Un testigo es un testimonio o una prueba cierta de un hecho. Y para que sea prueba cierta, un solo testigo no bastará. Por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se establecerá el asunto. Este principio regía toda la jurisprudencia hebrea, porque este múltiple testimonio puede asegurar nuestra certidumbre de un hecho. Y esto es lo que se estudia en esta lección sobre los testigos que dan certeza al origen y a la naturaleza del Libro de Mormón. En marzo de 1829, a petición de Martin Harris, el Señor reveló al profeta José Smith lo siguiente: y enviaré el testimonio de 3 testigos de mi palabra. Y he aquí, a los que creyeren en mis palabras, visitaré con la manifestación de mi espíritu, y nacerán de mí, sí, del agua y del espíritu. Esto mismo dijo Isaías en el capítulo 29, que se incluyó en el Libro de Mormón. Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. El libro se entregará a un hombre, por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo, para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien se entregue el libro, y testificarán de la veracidad del libro y de las cosas que contiene. Por tanto, el Señor Dios procederá a sacar a la luz las palabras del libro, y en la boca de cuantos testigos a Él le plazca, establecerá su palabra. Más tarde, mientras terminaba la traducción de las planchas menores, casi al final de su obra con el Libro de Mormón, de nuevo se le recordó a José Smith el plan que tenía el Señor de nombrar a 3 testigos de las planchas. Moroni se dirige al futuro traductor del Libro de Mormón diciendo: y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a la luz esta obra, y por el poder de Dios se mostrarán a 3, por tanto sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas, y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. El profeta José Smith anotó lo siguiente: casi inmediatamente después de haber hecho este descubrimiento, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, que habían ido a averiguar cómo iba el progreso de la obra, me pidieron que preguntara al Señor si ellos podrían tener el privilegio de ser esos 3 testigos especiales. Estaban tan ansiosos y me rogaron tanto que con el tiempo accedí, y mediante el Urim y Tumim obtuve del Señor para ellos la siguiente revelación. Esta revelación se registró como la sección 17 de Doctrina y Convenios, en la que leemos lo siguiente sobre las planchas del Libro de Mormón: y será por vuestra fe que se os concederá verlas, sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad.
Y les dijo también: He aquí, os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim que recibió el hermano de Jared en el monte cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibió Ley mientras se hallaba en el desierto en las inmediaciones del Mar Rojo. Esta promesa del Señor se cumplió a finales de junio de 1829, cuando José Smith terminaba la traducción de las planchas en casa de la familia Whitmer. Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery y José Smith se retiraron al bosque que había cerca de la casa y mientras oraban un ángel se les apareció. En sus manos tenía las planchas y fue pasando las hojas una a una tan despacio que pudieron ver claramente los grabados que había en ellas. Y oyeron una voz que venía de una luz que estaba encima de ellos, que les dijo: Estas planchas se han revelado y traducido por el poder de Dios. La traducción que se ha hecho de ellas es correcta, y os mando dar fe de lo que ahora veis y oís. Esta experiencia la tuvieron primero José Smith con Oliver Cowdery y David Whitmer por un lado, y después José Smith y Martin Harris por otro, mientras que aún estaban todos en el bosque, porque parece ser que la falta de fe de Martin Harris no les permitió tener esta visión todos juntos. Los tres testigos, según los testimonios que tenemos, vieron pues al ángel que les mostró las planchas con los grabados, y también vieron el pectoral, el Urim y el Tumim, la liaona y la espada de Labán, y oyeron una voz dando testimonio de que la traducción que se había hecho de las planchas es correcta, y que era el poder de Dios el que dirigía todo lo relacionado con el Libro de Mormón. Más tarde, David Whitmer testificó: no solo vimos las planchas del Libro de Mormón, sino también las planchas de bronce, las planchas del Libro de Éter, las planchas que contienen el registro de la iniquidad de aquella gente del mundo y muchas otras planchas. Es decir, que David Whitmer dijo que también vieron muchas planchas aparte de las que les mostró el ángel en el bosque. Y me pregunto yo, ¿por qué sería necesario ver tantas cosas? ¿No habría sido suficiente con ver las planchas del Libro de Mormón? Recordamos de clases anteriores que el Señor hizo todos los preparativos necesarios para contrarrestar cualquier plan que hubiera para intentar desacreditar la traducción de las planchas y la publicación del Libro de Mormón usando las 116 páginas robadas a Martin Harris. Y ahora estaba haciendo lo mismo con los testigos, para impedir que tuvieran éxito los ataques que con el tiempo emprenderían los críticos contra la existencia de las planchas, contra el proceso de su traducción y contra la historicidad del contenido del Libro de Mormón. El Señor no iba a permitir que nadie tuviera excusas para rechazar el Libro de Mormón, que era la piedra clave de la restauración. Por eso se aseguró de que los tres testigos vieran todos los objetos necesarios para que quedase clara la existencia de las planchas, y que la traducción se hizo con el poder de Dios, y que el contenido del Libro de Mormón no era una fabulación de José Smith, sino hechos reales. Después de la experiencia de Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris con el ángel y con las planchas, se escribió una declaración que firmaron los tres, conocida como el Testimonio de los Tres Testigos, que se incluyó en la primera edición del Libro de Mormón y en las ediciones sucesivas publicadas por la Iglesia. Porque el Señor, después de mostrarles las planchas,
les había mandado lo siguiente: después de haberlas visto, testificaréis de ellas por el poder de Dios, y haréis esto para que mi siervo José Smith no sea destruido, para que en esta obra realice yo mis propósitos justos con los hijos de los hombres. Por tanto, después de ver las planchas de oro, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris compartían la responsabilidad con José Smith de testificar al mundo de la realidad de las planchas y de la divinidad del Libro de Mormón. Lucy, la madre de José Smith, dio el siguiente relato en el que describía cómo se sentía José cuando volvieron a la casa de los Whitmer después de la visión. Cuando regresaron eran entre las 3 y las 4 de la tarde. La señora Whitmer, mi esposo y yo nos encontrábamos en uno de los dormitorios. Yo estaba sentada en un lado de la cama. Al entrar, José se dejó caer a mi lado y exclamó: «Papá, mamá, no sabéis lo feliz que estoy. El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a 3 personas más, aparte de mí, que también han visto al ángel y tendrán que testificar sobre la veracidad de lo que he dicho, pues ahora ellos mismos saben que no ando engañando a la gente. Siento como si se me hubiera liberado de una tremenda carga que me resultaba demasiado pesada de soportar, y mi alma se regocija al saber que no estoy enteramente solo en el mundo». Porque, como leíamos en el libro del Deuteronomio, un solo testigo no bastará. Por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se establecerá el asunto. El Señor estaba pues reforzando el testimonio que José Smith iba a dar al mundo. Y para que hubiera menos dudas aún, el Señor multiplicó los testigos, porque había dejado escrito que, además de los 3 testigos, habría otros más que verían las planchas. Y para cumplir esa promesa, el Señor autorizó que José Smith mostrara las planchas del Libro de Mormón a 8 personas. Y esto lo hizo en algún lugar en la granja de su padre, en Palmyra, Nueva York o cerca de ella. De manera que al testimonio de los 3 testigos se unió el testimonio de los 8 testigos. Había pues ya un total de 12 testigos de las planchas, incluyendo a José Smith, a quienes se les dio el mandamiento de declarar su testimonio al mundo. Y había aún otras personas más que fueron o serían testigos también de la existencia de las planchas. Por ejemplo, Mary, la madre de la familia Whitmer. Mary y su marido llevaron la carga adicional de hospedar a los Smith y a Oliver Cowdery en su hogar mientras se terminaba la traducción del Libro de Mormón. Su hijo David decía que, aunque su madre no se quejaba, se sentía abrumada. Y contó que su madre, un día que fue al granero a ordeñar las vacas, se encontró con un anciano que le dijo lo siguiente: «Has sido muy fiel y diligente en tus labores, pero estás cansada porque has tenido que aumentar tus esfuerzos. Por lo tanto, a fin de que tu fe se vea fortalecida, es apropiado que recibas un testimonio». Y a continuación le mostró las planchas. Y por si estos testimonios sobre el Libro de Mormón no fueran suficientes, el Señor añadió el suyo, diciendo: «Mi siervo José Smith ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, y vive nuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero». Después de todo lo dicho, pregunto yo, ¿hay lugar para las dudas? Como dijo el Señor a Oliver Cowdery sobre la certeza del testimonio del profeta sobre las planchas, ¿qué más testimonio puedes tener de Dios? El mandamiento que se dio a los 3 testigos de testificar fue esencial en la restauración del Evangelio. Si hubiesen negado su testimonio en algún momento, habrían dado razones o justificaciones para no creer en el profeta José Smith ni en el Libro de Mormón. Y los 3 tuvieron muchas oportunidades
y suficientes razones para negar su testimonio o de mostrar dudas en su manera de compartirlo si ese testimonio no hubiera sido verdadero. Porque unos 8 años después de hacerse público su testimonio, a los 3 los excomulgaron de la Iglesia. Sin embargo, hasta el final de sus vidas, en periodos de tiempo que van de los 12 hasta los 50 años después de su excomunión, ninguno de ellos se apartó o cambió el testimonio que hicieron público. El Señor había prometido a David Widmer, antes de que se apartara de la Iglesia, lo siguiente: «Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios». David Widmer llegó a ser uno de los 3 testigos y también uno de los 6 miembros que dieron su nombre para la organización de la Iglesia. Más tarde se estableció en Missouri y allí fue uno de los dirigentes de la Iglesia. Pero en 1837 David Widmer se unió a otras personas que habían apostatado de la Iglesia y, como ya he dicho, lo excomulgaron el 13 de abril de 1838. Y aunque mantuvo su testimonio y perseveró en él como uno de los 3 testigos de las planchas del Libro de Mormón hasta el día de su muerte, nunca regresó a la Iglesia. Pero perseverar en su testimonio de las planchas no fue suficiente para él, porque, como enseñó el apóstol Santiago: «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?». Y añadió el apóstol: «Al hombre le justifican sus obras y no solamente la fe». Las palabras del Señor a David Widmer de que si perseveraba hasta el fin cumpliendo los mandamientos recibiría la vida eterna se podrían considerar una advertencia, y esa misma advertencia nos hace también a todos nosotros que deberíamos evaluar si nuestra fe está viva o está muerta, porque una cosa es saber y otra ser. A demasiadas personas les encanta subir al estrado y decir desde el púlpito: «Yo sé», como si eso los convirtiera en mejores miembros de la Iglesia. Pero lo que se debería decir es: «Yo soy», porque el propósito del Evangelio es ayudarnos a llegar a ser y no solo a llegar a saber. ¿Y cómo puedo convertir el saber en ser? Es decir, ¿cómo podemos convertir el conocimiento en sabiduría? El arrepentimiento es el medio para lograrlo. Por eso John y Peter Widmer aprendieron por revelación que lo que sería de más valor para ellos sería declarar el arrepentimiento al pueblo. Y deberíamos entender que con la predicación del Evangelio no se trata de traer más personas a la Iglesia, sino de llevar más almas a Cristo. Moroni lo resumió muy bien con las palabras que cierran el Libro de Mormón diciéndonos: «Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad». Quizá el problema de que haya tantos que entran en la Iglesia y no sean capaces de perseverar en los convenios que hicieron al bautizarse sea que se conformen con entrar en la Iglesia, pero no dejen que la Iglesia y su mensaje entren en ellos. ¿Por qué a David Widmer ser uno de los 3 testigos no le ayudó a perseverar en la Iglesia? Leí una vez sobre el testimonio del Libro de Mormón que una cosa es saber que el libro es verdadero y otra saberse ese libro verdadero. Es decir, que una cosa es haber visto las planchas y otra tener un testimonio de su contenido después de estudiarlo y vivirlo. En esta lección nos están pidiendo que unamos nuestro testimonio al testimonio de José Smith y al testimonio de todos los demás testigos. Y mi testimonio es que unos ángeles, es decir, 3 mensajeros, 3 misioneros de los que ya he hablado en otra lección, me enseñaron con el poder del Espíritu el Evangelio restaurado y me mostraron un libro de Mormón.
este libro de Mormón, que conservo como oro en paño después de 50 años. Y me enseñaron y me dieron testimonio de su contenido, que para mí fue más valioso que las planchas de oro, porque este libro está en español, un idioma que yo sí puedo entender. Y este libro, hermanos y hermanas, unido al testimonio de esos 3 testigos y de todos los demás testigos y testimonios que nos enseña esta lección, me aseguran la certeza del libro de Mormón y me han convertido a mí en otro testigo de la restauración que yo comparto con todos vosotros y con todos aquellos que quieran escucharlo. Y lo hago humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Seals